Bueno, muy buenos días. Estamos aquí en una nueva sesión de Mujeres en Construcción. Espero que hoy en algunos países es el Día del Trabajo, así que queremos saludar a todas esas mujeres que trabajan a diario en el sector de la construcción de manera mm, exitosa, entregada, permanente. Hoy vamos a tocar dos temas muy interesantes. El primero es un tema de la diferencia entre lo que es ser empleado y ser contratista. Un error muy grande que se comete, pensar que todos son contratistas y pensar que puedo no tener responsabilidades como empleado. Eh, Esto nos afecta muchísimo en los seguros, nos afecta muchísimo en las responsabilidades. Es muy importante entender que el negocio, por así llamarlo, de la construcción tiene esas dos grandes diferencias. ¿Mm? Y es clave, vamos aquí a regresar en lo que... Y es clave poder entender cómo funciona esto de el ser empleador o ser contratista. Lo primero es que es muy claro que en el organigrama de la empresa existe muy claro dónde están las personas que dependen de la empresa y que son personas que están supervisando la real relación con estos subcontratistas y con estos suppliers. Entonces, dentro del organigrama de la empresa puede uno encontrar claramente nuestros empleados. Entonces, si los empleados están dentro del organigrama, tienen una relación con las entes que están organizando y controlando, pues se va a poder ver claramente qué está pasando. Pero aquí hay una palabra muy clave que es contratista independiente versus empleado. ¿Y cuál es la diferencia? Pero esa palabra independiente es muy clave porque quiere decir que debe ser tener la libertad de operar y de estar debidamente, digamos, como empresario, como empresa, tener debidamente la capacidad de tener libertad de operación. El empleado tiene una relación directa, mientras que la otra relación es indirecta. Entonces, así la ley los clasifica y los coordina de una manera muy diferente, porque el empleado tiene unas obligaciones con el gobierno, pero por lo que hace a cuenta propia, mientras que las personas que son empleadas, ellos tienen unas responsabilidades con el gobierno a cuenta de una empresa. Entonces, por eso la empresa recoge estos impuestos, los pone en una, en una W2, que después hace que el empleado tenga las responsabilidades ante el gobierno a través de esos pagos que se le hicieron y de los recortes que se le hicieron. Y entonces viene un cierre de cuentas con el gobierno a través de un trabajo que se hizo como empleado a través de un ente. Mientras que el contratista responde por cuenta propia. Responde por cuenta propia. Entonces, en ese orden de ideas, eh, hay una gran diferencia en esto. El contratista y el empleado, muchas veces esa diferenciación recae sobre nosotros mismos. Son nosotros como quien decide, oiga, usted es contratista o usted es empleado. Entonces nosotros decimos, no, a usted lo voy a tratar como contratista, es decir, no le voy a hacer descuentos, etcétera, etcétera, pero usted me va a cumplir un horario, yo voy a tener el control financiero de lo que usted hace, etcétera, etcétera. Y muchas veces eso ocurre porque algunos de estos empleados de la construcción, que es común, no tienen la autorización para trabajar como empleados en los Estados Unidos.
Entonces viene un tercer agente que muchas veces define esto y es el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos y el Departamento de Labor, que ellos permiten o emiten documentos que hacen que las personas sean autorizadas para trabajar en los Estados Unidos. Entonces, es importante eso porque estos documentos de inmigración permiten es que la persona o el empleador o la compañía sepa que puede a través de ese empleado responderle al gobierno por los impuestos. Si el empleado no tiene ese tipo de autorizaciones por X o Y motivo, no necesariamente porque no tenga un estatus migratorio, sino porque no está autorizado a trabajar. Por ejemplo, las personas que son estudiantes, ellos no están autorizados a trabajar si no es dentro de la misma universidad. Entonces, las empresas son, digamos, la respuesta por parte del gobierno y de la parte de impuestos, porque una persona que no tiene permiso de trabajo sí puede crear una empresa y aunque no puede trabajar en esa empresa, sí puede recibir réditos por el ejercicio de esa empresa. Entonces, por ejemplo, yo no puedo trabajar en los Estados Unidos, por decir algo, y digo, bueno, yo voy a crear una empresa de carpintería, que es el tema de hoy, y tengo unos empleados que sí pueden trabajar en los Estados Unidos, y tengo unos contratistas, y yo no estoy recibiendo un salario por lo que hago, o estoy haciendo productiva la empresa, pero sí lo estoy recibiendo unos beneficios. Entonces, esos beneficios se vuelven unos ingresos de los cuales el gobierno recibe unos impuestos. Y todo esto se hace dentro de un marco completamente legal. Entonces, este contratista independiente, ya sea el dueño o una persona sola o el dueño de una empresa, ¿sí? Tiene la posibilidad de tener control sobre empleados o sobre contratistas. Ese control no solo es un control eh, de comportamiento, sino es un control también financiero, es decir, yo decido si les pago o no les pago eh, de manera regular. Puede ser, por ejemplo, a un contratista, yo le puedo pagar diario, ¿sí? Y a un empleado le puedo pagar mensual, semanal, lo mismo el contratista, ¿sí? Entonces, dentro de ese orden de ideas, tengo un control financiero. Y también existe el tipo de relación. Por eso nosotros vimos los contratos antes y vimos que había y que no había en un contrato, que etcétera. Y esos contratos que vimos pues son contratos para los contratistas. Pero el tipo de contrato, el tipo de documento que yo firme puede llegar a definir claramente si yo soy un contratista o soy un empleado en la organización. Un empleado también tiene responsabilidades de confianza, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el empleado tiene tarjetas de presentación de la compañía, el empleado tiene un uniforme de la compañía, maneja un vehículo de la compañía. Ese tipo de relaciones también, o sea, no son intrínsecas, por así decirlo, implícitas, pero para la gente es evidente de que estamos hablando de un empleado. Así que eh, no solo se trata de la relación que yo tengo, sino que tengo que tener cuidado el mensaje que yo mando al exterior, ¿sí? De que es una persona empleada o no. Entonces ahí aparecen palabras como agente, por ejemplo, ¿sí? Entonces que me representa a la empresa, pero no tiene vínculos laborales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los que trabajan por comisión, los agentes de real estate, ese tipo de personas, eh, tienen una tarjeta de presentación, etcétera, etcétera, pero hay que tener mucho cuidado cómo se presenta ese tipo de documentos eh, a las personas, porque lo podrían a usted también hacer responsable de lo que
aparentemente se trata de un empleado, no. Por eso cuando ustedes les dicen que si hay un empleado del gobierno y él lo visita, que usted pida una identificación. Y los empleados públicos tienen que entregar esa identificación. Entonces veamos algunos factores muy rápidos para aprender si esa dependencia existe o no. La naturaleza, la extensión y el grado de control. Por ejemplo, si usted tiene que marcar tarjeta, como llaman, entregar a qué horas entró, a qué horas salió, ¿sí? Si usted tiene, por ejemplo, un radio o un celular que es de control permanente de la empresa, ¿no? Entonces, esa libertad de operación que se llama la autonomía es extremadamente importante para definir quién es un empleado y quién no es. Lo otro es cómo le pagan los servicios. Si a usted le pagan cash, por ejemplo, como lo hacen muchas veces en la informalidad, definitivamente usted no es un empleado, porque los empleados requieren de lo que llaman los pay stubs o cheques o colillas de pago, que son pruebas legales de lo que usted está ganando y de la relación comercial que tiene. También las contribuciones. Por ejemplo, en los contratistas no se hacen esas deducciones de impuestos en los pagos, pero sí se hacen retenciones de garantía en el trabajo. Si el contratista, por ejemplo, no ha entregado la forma W9 que permite saber que sí tiene un registro, que sí tiene un social, que sí tiene un número de empleador, etc., el empleador puede hacer retenciones hacia la IRS en los pagos del contratista, que después hace que, igual que el empleador, el contratista cruce su 1099. Pero la forma de pago de los servicios y las contribuciones que se hagan habla claramente de cómo es la relación o cómo se considera que es la relación. Detalles tan sencillos como la capacidad de despedir empleados. Entonces, un contratista no se puede despedir, ¿no? Si usted está despedido, no. Un contratista se rige bajo un contrato, el cual tiene las razones por las cuales el contrato se da por terminado, pero no se le puede decir usted está despedido. Y puede que esa razón sea inmediata, o sea, puede que el contrato diga, si el contratista no hace las labores acorde, se puede suspender o terminar el contrato unilateralmente, pero no funciona como un empleado que su contrato por razones laborales puede ser suspendido o terminado, o también la forma en que se asigna el trabajo, ¿no? Entonces, un contratista, cuando se hace un contrato, se le debe escribir perfectamente qué debe hacer: colocar tantos pies cuadrados de alfombra, armar esta estructura en carpintería de unas dimensiones X, Y o Z con madera W, ¿sí? Pero no simplemente estar asignado a las labores, ¿sí? Entonces, la forma como se coordinan los trabajos también es una manera de entender si estamos o no ante un ejemplo. Entonces, la siguiente diferenciación: oportunidad de ganar dinero. Entonces, el empleado gana un salario y está estipulado, usted gana tanto por hora, etcétera, etcétera, etcétera. Y usualmente nunca tiene riesgo de pérdidas. Es decir, si a un empleado se le paga por hora en una panadería y se le quemó el pan, al empleado usualmente no se le va a descontar el pan. A un contratista sí. Usted se le paga por tantos panes entregados en buena condición. Si usted los quemó, pues no se les va a descontar el pan. La inversión en el equipo. Este es un tema bien clave, ¿no? Cuando usted le entrega herramientas mayores, grandes, etcétera, usualmente ese es su empleado. Es decir, si usted
tiene una retroexcavadora y pone a alguien que se siente ahí, a un equipo grande de mucha responsabilidad, es generalmente un empleado. Pero aquel que tiene herramientas menores, que el martillo, que la sierra para cortar, que la pistola para hacer framing, etcétera, ese usualmente es un contratista. ¿Mm? Porque el contratista debe colocar sus herramientas. Usted no le puede entregar herramientas al contratista y se distingue porque son herramientas menores, ¿no? Ahora, cuando tiene una empresa y le contrata una excavación, pues la empresa trae sus máquinas, pero los empleados son de esa empresa. Entonces, hay esos indicios de cómo se miran las relaciones y cómo se hacen ese tipo de chequeos. Si los servicios que presta el contratista son parte integral, fundamental del negocio principal. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un negocio de hacer framing de casas, ese es mi negocio, ¿sí? O hago casas, ese es mi negocio, soy constructor de casas. Y la persona que yo estoy contratando es una persona que hace framing de casas. Se asocia que esa actividad es integral al negocio que yo estoy haciendo. Por lo tanto, los contratistas son integrales al negocio que yo estoy haciendo. Pero hay una persona que se encarga de la cafetería, de servir los cafés, de servir el agua, de limpiar, etc. Esa persona no es parte integral del negocio, por lo tanto se puede asumir que es un empleado que realiza esas actividades diarias. Ahora, la permanencia en el trabajo es otro indicio muy clave de saber si es un contratista o un empleado. ¿Por qué? Esta persona trabaja una semana, no trabajó 2 semanas, la siguiente semana vuelve y trabaja, después dejó de trabajar 2 semanas, después trabajó 3 semanas. Esa no continuidad genera un indicio de que no es un empleado, sino es un contratista que está haciendo ciertas labores, a no ser que esa periodicidad sea exacta. Por ejemplo, todos los viernes recoge la basura en este sitio y se puede asociar que es que el lunes la hace en otro punto de la compañía, el martes en otro, etc. Pero en un sitio de esta hora solo los viernes. Entonces, ¿cómo está esa relación de permanencia? Digamos, de repetición. Digamos. También es muy importante ver que el contratista, y esto lo hacemos muchísimo para verificar que es un contratista, su negocio, o sea, lo que él hace, sea algo que le es permitido subsistir o que le sea permitido ser un negocio separado. O sea, que se considere un negocio separado. Por ejemplo, el framero, dentro de los que hacen casas, ese negocio, el hacer framing, es un negocio separado, puede ser un negocio separado, tiene la capacidad de ser un negocio separado. Pero si yo tengo a alguien en seguridad industrial, o por ejemplo tengo una enfermera en la sala de asistencia o enfermería ahí, esa enfermera que está, si alguien tiene un accidente o da las charlas de seguridad para que no haya accidentes, ella no puede tener un negocio independiente ahí. Entonces, esa se considera que es altísima posibilidad, ¿no?, de que sea empleada, ¿no? Entonces, eso de cómo actúa es otro juicio para saber. Adicionalmente, la autonomía en hacer su trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo le entrego a esta persona todo un manual de cómo hacer su trabajo, de que tiene que vestirse de rojo, que el casco debe llevar el logo de la empresa, que se debe presentar de 8 a 12 y de 1 a 5, que le queda terminantemente prohibido descansos, que solo puede usar el celular que se le entrega para su, etcétera, etcétera.
eso de que no tenga iniciativa o no tenga la posibilidad de tener su propio juicio de cómo actuar, de cómo, de no poder, por ejemplo, proponer maneras de hacer las cosas, eso le reduce la posibilidad de que sea un contratista y más bien por ese nivel de supervisión se piense abiertamente que se trata de un empleado. Entonces, el juicio independiente es fundamental para poder considerar de qué se trata. Esos factores de control y supervisión limitan de manera contundente el actuar de la persona bajo un contrato. Entonces, esa imposibilidad de ejercicio también es importante tenerla en cuenta porque genera un tema de control y de criterio. Bueno, veamos. Entonces, la legislación busca proteger a los empleados de las empresas. Es decir, que cuando son contratistas independientes, buscan no proteger al contratista, sino que proteger a los empleados de ese contratista. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy un empleador y tengo mis empleados, me exigen, por ejemplo, mi póliza de Workers' Compensation. De tal forma que si a un empleado tiene un accidente, yo estoy respondiendo por ese empleado para que esté protegido. Ahora, si hay un empleador, hay un contratista que trabaja para mí, yo creo las reglas en el contrato para estar seguro que sus empleados estén protegidos. ¿Cómo? Le pido la póliza que muestra que tiene Workers' Compensation y le exijo unos valores de Workers' Compensation. Entonces así es como yo hago y extiendo en los contratos que los contratistas estén protegiendo empleados. Entonces es una cadena. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos tener un sentido de que este es un empleado? ¿No? Es un intercambio de servicios de manera regular, ya lo llamamos así nosotros. Entonces debe haber una compensación para que haya un empleado. Es decir, si alguien va a un sitio y hace un trabajo de voluntario, le hacen firmar de que está como voluntario y que no hay ninguna relación laboral. ¿Por qué? Porque los voluntarios hacen un servicio, pero ese servicio es a la comunidad. ¿Sí? Entonces no están esperando a cambio o un sueldo o un salario o una compensación. Entonces, esa condición es clave. Lo otro que es también es una prueba de ser un empleado es consentir que esa persona trabaje. Entonces, yo no puedo llegar a decir, mire, estos carpinteros son sus empleados. Ah, no sé, es que ellos vinieron y dijeron no tenemos nada que hacer y agarraron el martillo y se pusieron a hacer eso. Eso no funciona así. Entonces, el permitir que se trabaje se considera un requerimiento o una solicitud de ese trabajo. Así que en las personas que yo tenga en la empresa, y esto hay que tener mucho cuidado, yo los tengo que definir muy bien si son empleados o son contratistas. Siempre, siempre, no hay otra, no hay más posibilidades. ¿Sí? Y tener muy claro cómo es la remuneración. Exactamente especificada o bien en el contrato del empleado o bien en el contrato de los contratistas. El hecho de que yo les esté dando un reconocimiento no quiere decir que me convierta en su jefe, sino en una parte contratante. Es decir, el hecho de que yo pague porque me laven el carro no me convierte en el jefe de las personas que están lavando el carro. Entonces yo no voy a decirles, mire, límpieme acá, tráigame el ambientador tal, eso no lo puedo hacer. Yo pago un servicio porque me lavan el carro
Y si yo no estoy de acuerdo, voy a la persona que yo contraté, a la empresa, y le digo, mire, no me están dejando bien tal. Y ellos tienen esa relación de subordinación. ¿Mm? Por eso es muy importante que siempre tengamos un contrato. Claro, mire que el mayor error que cometemos en la construcción es no creer en los contratos, todo volverlo de palabra. Y resulta que los contratos, nos gusten o no, son una forma de protección de qué tipo de relación estoy yo teniendo, si es un empleado o es un contratista. ¿Mm? Y es muy claro que va a mostrar qué tipo de contratos o qué tipo de actividades estoy yo desarrollando, porque hay una voluntad entre las partes y un acuerdo entre sí para ampararse bajo la ley que nos esté rigiendo. ¿Mm? Entonces, nosotros en Texas tenemos que enfrentar muchas veces este tipo de situaciones de que no está muy definido eh, si es un empleado o es un contratista. Y muchas veces se contratan personas, jornaleros, por ejemplo, eh, toderos le dicen muchas veces en nuestros países, handymans, también le dicen acá, para que haga muchas labores, ¿sí? de que yo necesito que haga. Y le estoy controlando el tiempo, le estoy diciendo, bueno, venga a tal hora, venga mañana, venga pasado mañana, necesito esto, necesito aquello. Y eso no es tan claro que se pueda controlar y hacer de esa manera. Entonces, tenga mucho cuidado con los que consideren empleados y los que consideren contratistas. Eh, si tiene alguna inquietud, ustedes mujeres en construcción, y un ejemplo que yo ya he tenido en todos estos años de mentor, es que ustedes lo hacen mucho mejor que los hombres en ese tema de saber cómo contratar y cómo controlar esto. Entonces, es fundamental entender si alguien es empleado o contratista y tenerlo muy claro. Si tiene alguna duda, asesórense para saber y no caer en un error. Bueno, vamos a saludar a las personas agradeciendo a la Cámara de Empresarios Latinos por este extraordinario programa, a Ivette, incansable colaboradora, a Adriana, nuestra presidenta, que siempre está pensando en cómo puede no solo ayudar a los empresarios, sino a estas maravillosas mujeres que, como decíamos en una entrevista que estábamos haciendo para el canal de Univisión, el programa de la Cámara, la idea es que esto siga y logre consolidar esas empresas de mujeres. Estos temas son temas que no se tratan, ¿no? Y la mujer que es un poco más estricta en llevar las cuentas del hogar, en decir, no, esto es así, esto es así. Le contamos este tipo de cosas para proteger estas empresas de ellas y que tengan la certeza de que no se puede tomar esto como algo simple y cotidiano. Por eso estamos saludando a Cielo, estamos saludando a Carol, a John, a todas estas personas que nos están viendo ahorita y las que nos van a ver, las 700 personas que nos están viendo, a nuestra querida Joana Quijano, también le mando un saludo, un abrazo muy especial. Eh, Todas estas personas les queremos dar ese conocimiento y a estas mujeres para que inicien una de estas, cualquier empresa. Estamos solamente buscando que la mujer entre a ser más participativa en el negocio de la construcción, que pueda tener capacidad de tener mejores salarios, tener empresas competitivas. Y hoy vamos a hablar de el negocio de la carpintería. Y me sorprende, yo les puedo decir que las últimas 5 empresas que yo he conocido latinas en Houston de carpintería, les puedo decir que oiga, de las últimas 5 empresas que yo he conocido, 4 están siendo lideradas por mujeres.
¿Y por qué están siendo lideradas por mujeres? Mira, resulta que ellas son compañeras, esposas o socias de hombres carpinteros que los cuales se dedican a realizar los trabajos, por así decirlo, pero ellas se ponen al frente del manejo de las cuadrillas, del manejo de los contratos, de muchas cosas. Entonces, es muy interesante ver lo que está ocurriendo en la construcción en el tema de carpintería. Y lo otro muy interesante es que la carpintería tiene diferentes líneas, que aquí ya vamos a ver. Y se han oído a veces que dicen alfa, es el alfa y el omega, ¿no? El principio y el fin. Y muchas veces utilizan ese término de la A a la Z, cosas así. Resulta que en la construcción hablamos de que la carpintería es para hacer la fundación y todo termina con un carpintero cuando estamos haciendo los últimos detalles de entrega y acabados de la casa. Entonces, a diferencia de lo que la gente cree, la carpintería está presente en la construcción de día y de noche. Y por eso tiene una gama grandísima, grandísima de actividades que muchas de ellas las mujeres pueden desarrollar de manera exitosa. Aquí verán, una vez empecemos ya los temas prácticos y que pronto lo vamos a hacer, vamos a hacer una maqueta o decir un modelo pequeño con todas estas mujeres que están atendiendo, que nos escriben. Por favor, escríbanos ahí en el Facebook su nombre, su correo, escríbanle a la cámara que quieren abrir su empresa de construcción para que tengamos ese récord y los podamos apoyar una vez termine este ciclo de conferencias. Vamos a hacer unos modelos pequeños con planos de carpintería de casas completas, o sea, casas a escala, de tal forma que ustedes puedan ver un plano, puedan entender cómo se arma una casa desde la carpintería de framing. Y algunos ejercicios con herramientas sencillas, porque la carpintería, la gran ventaja que tiene la mujer con respecto a en la carpintería es que usualmente se utilizan máquinas o herramientas. Entonces, hace años los abuelos y de pronto nuestros padres tenían muchos que usar el serrucho, el martillo, el clavo. Hoy en día hay una carpintería que es de hágalo usted mismo. Entonces, por ahí donde tenemos que empezar, viendo estos ejercicios de hacerlo por nosotros mismos, armarse un mueble, hacer una repisa, etcétera. Si quieren decir, oiga, me interesa esto, y hacer unos ejercicios pequeños. Como les digo, y esta ha sido mi existencia en todas estas series, las mujeres pueden gerenciar una empresa y utilizar una cuadrilla de hombres para realizar los trabajos más pesados. Pero, por ejemplo, en la carpintería, si dominan el arte de medir, o sea, de entender el metro, de armar, de ensamblar, pues van a poder hacer muchas cosas. Ayer vimos, y aquí está Carol, que es parte de esa compañía, ayer en el lanzamiento del mundo de la tecnología de la construcción, IT4, vimos cómo se podía diseñar un mueble a tener todos los cortes listos, etcétera. Y eso, esta tecnología lo puede y la puede hacer, la puede entender muy bien una mujer y tomar sus modelos, ir a Home Depot o a Lowe's, ellos tienen las máquinas, mire, córteme así, 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 y ya tiene todas las piezas e ir ellos y ensamblar su propio mueble. O sea que hay mucho por hacer en la carpintería en las mujeres. Aquí vamos a ver cómo es el objetivo en general de las mujeres que quieren ser carpinteras o tener negocios de carpintería. ¿Cómo funciona eso y en general?
en general buscan trabajadores, lo que llaman laborers, o sea, desde la parte básica. Y ahí están los ayudantes. Entonces, páseme aquí, sostenga esta madera, empuje aquí, etc. Generalmente ese tipo de carpintero es hombre, por, digamos, la fuerza que le toca hacer de cargar piezas, de mover, etc. Pero eso no quiere decir que nuestras hermosas mujeres no lo puedan hacer. Pero sí están, para mí, en mi forma de ver, preparadas para niveles superiores donde pueden utilizar todos sus talentos, como el siguiente nivel, que es lo que llaman el roof carpenter, que es hacer este framing que vamos a hacer los modelos, que requiere habilidad en las medidas, entender las medidas, y vamos a entender y a manejar ese método de pulgadas, y etcétera, y muy bien. Y hay personas que son los cortadores, y simplemente, como decíamos, si yo entiendo las maderas y entiendo cómo tengo que cortar, eh, puedo cortar las piezas para efectos de que se armen. Y hay personas en sitios de trabajos de construcción que solamente se dedican a cortar estos materiales. Y se llama roof carpenter, es porque no es preciso, no es esa carpintería del mueble o esa carpintería del trim, que son todas estas decoraciones que tiene la casa en el baseboard o el guardascoba, que le llaman, todas estas piezas de carpintería que tienen que ser precisas. Todo lo que no sea eso se llama roof carpenter. O sea, no importó si el palo o la madera está un poquitín torcido, o si el empate no es absolutamente perfecto. Ese tipo de detalles no lo hay, y esa es una carpintería que uno puede aprender a utilizar las herramientas. Entonces, eh, háganse un banco en el patio para para colocar sus matas, o si quieren háganse un shed para guardar, las cosas, o si no, bueno, no sé, cosas, y eso se puede hacer con roof carpenter porque no le están pidiendo, pero sí se aprende a usar herramientas. Para mí, el roof carpenter es el que puede usar y aprender a usar herramientas porque no necesita todavía la precisión. El construction carpenter ya necesita ese nivel de precisión más importante, y véanse programas de estos de renovación, que hay en todos los canales y muchos en español. Ese carpintero es el construction carpenter. Entonces tiene que ser preciso, los cortes tienen que quedar derechos, las herramientas ya vienen con láser, bueno, ya algunas vienen con LED, con luz LED, entonces viene la guía por donde tengo que cortar exacto, porque si no corto exacto, pues no va a haber ensambles. Ese nivel es el siguiente nivel. Estoy hablando a nivel práctico que hay en la construcción, y yo creo que ese es el nivel donde las mujeres desarrollarían todos sus talentos, fuera el de ser empresarias, el de trabajar en construcción carpenter y ser muy precisas, que todo quede muy cuadrado, que todo quede muy bien hecho. Las herramientas del Construction Carpenter son herramientas móviles, mientras que el Roof Carpenter yo tengo que mover piezas de madera, etcétera. Las herramientas también son más grandes y más exigentes en esa labor física. En Construction Carpenter no. Y hay el Cable Bed Marker o Branch Carpenter, ya es un carpintero más ebanista, que le llaman en nuestros países, y se dedica más a detalles de carpintería, a talla, a otra serie de cosas, que también pienso que la mujer puede llegar a hacer. Entonces, si nosotros entendemos un poquito esta escala, que no está en ninguna parte, esto es ya la experiencia, y nosotros en la asociación y todos esos años de construir nos permite llegar a eso. Cuando nosotros estamos renovando sitios históricos en Washington, teníamos que tener más construction carpenters y bench carpenters, y obviamente los salarios de estas personas
porque es que esto es lo bonito que hemos venido aprendiendo en esta serie. Cómo hacer dinero con estos trabajos, no solo ejecutándolos, sino teniendo compañías de estos. En la medida que yo voy escalando, el nivel de reconocimiento monetario es muchísimo, muchísimo mayor. Entonces, nuestras amadas mujeres que inclusive están preparadas, que tienen sus títulos universitarios, no tiene nada de malo estar en un restaurante, o no tiene nada de malo estar en un hotel, pero a veces pueden explorar este tipo de aventuras donde pueden tener un desarrollo, donde estamos seguros que su capacidad y talento será muy, muy reconocido. Entonces, muchas veces eh, estas fotos son las que desaniman a nuestras mujeres a decir, vamos a meternos a la construcción, porque ellas ven esta imagen del construction labor o el trabajador de la construcción o el helper, pero ellos realizan labores que se les pide mucha labor física. Y ese tipo de labores no o no son las que estamos buscando que nuestras carpinteras necesariamente estén haciendo, porque no hay forma digamos, entender por qué entrarían a competir. Y desafortunadamente el sector de la construcción induce a que este es por donde toca empezar. Por eso, Mujeres en Construcción se va a encargar de que ustedes no entren por el sótano, sino que, como yo siempre digo, vamos a apostar al helipuerto para que entremos por el tercer piso. Porque hay maneras de ganar espacio, protagonismo y éxito en, en esto. Y aquí ya empieza a aparecer otro tipo de situaciones con los carpinteros. Ya no somos los que trasladamos estas piezas de madera pesadas, sino los que están en un banco midiendo y tomando las decisiones. Este tipo de carpinteros que vemos en la foto inferior derecha es, es donde creemos que las mujeres pueden empezar. Recuerden que estamos hablando de que esto va tomando niveles. Midiendo, entendiendo cómo se va armando para que se entregue el material cortado y procesado a los otros carpinteros, a los rope carpenters o a los helpers, ¿no? Hay piezas, entonces aquí empezamos a ver que los rope carpenters, que es donde decimos que pueden empezar las mujeres a trabajar, reciben estas piezas o las cortan, pero ellos ya están haciendo cierto tipo de cortes que son un poquito más elaborados, porque es para estas estructuras de concreto o porque son para cosas temporales, ¿sí? Y están asociándose a planos y a dibujos esquemáticos, como para que tengan una idea. Entonces, estos son piezas más pequeñas, pero son piezas importantes, piezas que deben estar aseguradas, que está asociado más a la medida. Mire, esto tiene que quedar de tanto por tanto. Este podría ser el trabajo inicial eh, para las mujeres que tienen esa capacidad de entender. Y poco a poco, si ustedes ven, se van, vayan mirando las piezas de madera y cómo empiezan a aparecer eh, herramientas, ¿no? Que es lo que yo les digo. Para mí, por ejemplo, si las mujeres aprendiesen a hacer escaleras, tendrían muchísimo trabajo. Hay empresas que solo se dedican a hacer escaleras. Las piezas de madera de las escaleras son relativamente manejables y es un trabajo que requiere desde rope carpenter hasta finish carpenter. Entonces,
ese carpintero de acabados, que es al que deberíamos llegar. Entonces, aparecen las herramientas como las que hacen el trabajo fuerte, ¿cierto? Y inclusive vean ustedes en la categorización que tenemos que los carpinteros de las escaleras, que son estos stair builders, están por encima de los carpinteros de acabados, de los carpinteros que lead carpenters son los que cortan, dimensionan, etcétera, etcétera, y de los framing o road carpenters. Entonces, si la mujer se enfoca mucho en el detalle, en medir bien, en aprender a medir, en tener conceptos espaciales, muchas de ellas los tienen, algunas de ellas, de las que nos siguen, son arquitectos, algunas de ellas son ingenieros, etcétera, etcétera, o sea que no les va a costar eso. Y van subiendo a otra rama que puede ser muy interesante para las mujeres y es los que instalan gabinetes, ¿no? Entonces, muchas de ellas nos acompañan todos los días y nos permiten que saboreemos deliciosos platos de su quehacer culinario, así que conocen muy bien cómo funciona una cocina, etcétera. ¿Por qué no armarlas? ¿Por qué no tomar esa experiencia que se tiene y volverla un ingreso y diseñar y crear cocinas muy eficientes y construirlas e instalar instalar muebles de cocina es una labor relativamente sencilla, muy importante, que haya el detalle, que los niveles, que se una uno con el otro, que las dimensiones, que se garantice que las salidas de agua, las salidas eléctricas, todas estén en su sitio de acuerdo a los muebles, que se abran las perforaciones acorde, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de labores pueden ser muy bien ejecutadas por nuestras maravillosas mujeres de la construcción. Solo es entrar un poquito en ese mundo y van a encontrar que es mágico, que es un mundo donde aquí ya empezamos a ver esos eh, carpinteros que para mí, inclusive si ven en la foto de abajo, hay unas mujeres haciendo este tipo de actividades. Entonces, ¿qué pasa a este nivel? A este nivel de los que llamamos los bench carpenters. Y es el nivel más alto, si se dieron cuenta. Para mí, este es el nivel donde deberían estar nuestras mujeres en construcción. Utilizando herramientas, midiendo, haciendo actos de precisión, logrando colocar herrajes, las manijas, herramientas de precisión que requieren el pulso y el cuidado. Donde estos operadores de máquinas, estos instaladores de gabinetes, estos fabricantes de gabinetes, estos operadores de sierras, etcétera, para hacer los cortes de las piezas, estos fabricantes de muebles y fabricantes de molduras o de acabados en las viviendas con carpintería son los mejores pagos. Así que, ¿por qué no intentar en una labor que es cada vez más importante, donde hay grande experiencia, donde hay gran tradición, llamámoslo así, de importancia y de calidad, porque la madera ha estado desde el nacimiento de este país. ¿Por qué? Es un material muy flexible, muy noble, y es un material que está en todo lado a disposición. Yo los invito a que ustedes entren a un Lowe's, entren a un Home Depot y van a sorprenderse que de los stands y todo de madera, fácilmente el almacén puede ser el 15 o el 20 o más por ciento de su capacidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque ellos no son tontos, ¿no? Si le dedican tanta área es que el uso y la rotación
es muy, pero muy alto, y a pesar de que han salido otros materiales, como los metales, para tratar de reemplazar la madera, el plástico, etcétera, continúa teniendo el mismo valor y la misma aceptación. Así que no es algo que se va a desaparecer, no es una actividad que vaya a desaparecer, es como el concreto, que desde los romanos están haciendo eso. Nosotros los humanos hicimos primero también casas en el aire con madera, después de las cuevas. Entonces son actividades que no van a desaparecer, y eso es otra característica de las actividades que hemos escogido aquí en Mujeres en Construcción junto con la Cámara de Comercio, algo que les permita garantizar que van a poder permanecer en el tiempo, que el entrenamiento que reciben les va a permitir rápidamente incorporarse, que se requiere una actualización más hacia las normas, hacia cómo se usa, hacia los materiales, que digamos que a la disciplina en sí. Entonces por eso hemos hablado de los plomeros, hemos hablado de los eléctricos, hemos hablado de la gente de pinturas, etc. Porque esto, si lo vamos integrando también, son disciplinas de muy, muy buena supervivencia, de muy buen reconocimiento. Entonces, pueden inclusive entre ustedes como mujeres de construcción trabajar juntas. Bueno, yo hago los gabinetes y hay otra compañía de mujeres que pintan, ¿no? Entonces, esa ventaja que genera este tipo de actividades son importantísimas. La carpintería, como les digo, no importa si estamos en un edificio, en un rascacielos de 20, 25 pisos, como el que tenemos a la derecha, o simplemente estamos haciendo una casa como tenemos a la izquierda, siempre va a haber la posibilidad de, ahí como ven la foto, una mujer lleve el control de los operarios. Por eso quisimos poner esta foto, porque es un mensaje de, por favor, crean en ustedes, mujeres, crean en lo que pueden hacer, crean que en este programa les vamos a enseñar a enfrentar el mundo de la construcción de manera exitosa. Y es la visión que se tiene en la cámara, y por eso nos parece muy interesante que tengamos cada vez más y más mujeres viendo estas sesiones que llevaremos en vivo, porque la ventaja de estas sesiones es que estamos llegando a Argentina hasta México. Todos nos están viendo en nuestros países y generamos una motivación aún mayor, no solo de que esas mujeres regionalmente estén empoderándose, sino ya tenemos mujeres que dicen, yo quiero entrar al mercado americano porque yo siento que tengo la capacidad, porque yo ya soy carpintera en Perú, porque yo ya soy carpintera en México, porque veo que puedo, yo ya vencí todas esas barreras y sé que puedo ser parte de este mercado. Entonces encontramos con la Cámara de Empresarios Latinos, con Adriana, y en esta alianza con la Asociación Hispana de la Construcción y con Magna Group, eh, estamos recibiendo estos avisos de, oiga, ¿cómo puedo yo estar en los Estados Unidos? Así que gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial a mi querida Dolly Delgado, también una mujer líder aquí de Houston. También un saludo a Bernardo, por acompañarnos siempre en este tipo de iniciativas, y mandemos el mensaje. Por favor, compartan a sus amigas, que hablen un poquito más, porque hay unas oportunidades muy grandes para todas, y como lo mostramos en esa foto, tomen el control, tomen los planos, tomen el metro, apodérense de manera inteligente del sector de la construcción. De mi parte, agradecer nuevamente a la Cámara de Empresarios Latinos, a su presidente Adriana González, esa dedicación y esfuerzo por las mujeres, nuestras queridas mujeres en la construcción, a Ivette, su incansable
asistente que nos permite estar en esto todos los sábados cada 15 días. Y en 15 días volveremos a estar con otro apasionante tema muy relacionado con la carpintería, y es cómo hacemos y colocamos, manejamos todo este tipo de acabados en el piso, incluyendo los pisos de madera. Por hoy, muchas gracias por su atención. Les mando un abrazo a todas estas 700 mujeres que nos siguen, y que, ¿por qué no? Vamos por el 1000, vamos por el número 1000. Un abrazo y muchas gracias.